no le conozca y esta puede ser una noche especial para ellos. Bien, oramos. Padre, gracias nuevamente por este momento, gracias por el privilegio de estar al sonido de tu palabra, llegar ante el trono de tu gracia y saber que somos aceptos en el amado. Gracias porque Cristo hizo la obra y nosotros simplemente somos los beneficiados de tu gracia y de tu amor. Haz que tu palabra también pueda tocar corazones en esta noche y que pueda no solamente traer salvación, sino sanidad y restauración a aquellos que están en situaciones adversas. Tú conoces cada corazón, cada alma, así que quedamos en tus manos. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Muy bien. He titulado esta noche el tema de la gracia de la salvación y como texto, Segunda de Reyes. Los que estuvieron sintonizados esta mañana, traté un poco en forma pasajera este pasaje en nuestra congregación aquí en Nueva York, pero hoy vamos a entrar en un poquito más detalles en cuanto a qué es lo que la porción de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 5, y leemos de esta manera. Naamán dice, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 100,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damascos, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, levántate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio.
Y volvió el varón, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y si apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Él le dijo, ve en paz, se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Geisi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Geisi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, y aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de la presencia de él leproso como la nieve. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestros corazones. Tal vez no lo habían pensado, pero el simple hecho de escuchar la palabra trae refrigerio al alma, conforta, llena, hace que nuestro espíritu se eleve por encima de las circunstancias y que podamos ver a Dios. Millones de personas en estos momentos en el mundo no tienen este privilegio de leer y escuchar la palabra de Dios. Así que en ese sentido somos privilegiados, queridos. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que Él nos ha dejado su palabra, la única que permanece para siempre. Así que hacemos bien en escucharla. Verso 1 nos habla de este hombre Naamán. Dice que era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande, indicando que tenía una posición grande en cuanto a rango delante del rey. Y el rey lo tenía a Naamán en alta estima, porque por medio de él, noten estas palabritas, había dado Jehová salvación a Siria. Esto es increíble. Dios usando a un gentil para corregir a su pueblo. Era un hombre de gran valor, absolutamente, pero era enemigo del pueblo de Israel. Y es un hombre usado en contra de Israel, porque esa era la forma en que Dios
estaba castigando al pueblo de Israel. No sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar en esto, que muchas veces las aflicciones, las tormentas, las enfermedades, las situaciones que se están viviendo, vienen de parte de Dios. Y nosotros, obviamente, estamos orando, ¿verdad? Señor, quita esto. Pero el Señor tiene un plan que por ahí a nosotros se nos ha escapado. Jamás en la vida de Naamán, él haber posiblemente considerado, bueno, aquí voy en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Hasta entonces no lo conocía. Veo que Dios lo estaba usando, así como usó a Ciro y como usó otros en la historia, pero aún no había encontrado o no se había encontrado con el Dios verdadero, como aparece en la lección que en la parte final de lo que leímos, ¿verdad? O sea, este hombre era de gran valor. O sea, que es posible nosotros tener valor aparte de el conocimiento divino. Es posible nosotros estar en contra de los planes de Dios. Este hombre era un enemigo. No sé si les viene a la mente a ustedes Efesios, ¿verdad? ¿Qué nos dice Efesios? Naamán era un gentil, comandante sirio, opresores de Israel. Pero más que esto, Naamán también era leproso. Saben, en el tiempo de la Biblia, la lepra era una sentencia de muerte. Y el leproso no podía estar en Israel junto con las demás personas. Es más, las demás culturas, por ahí tenían comunidades especiales para leproso. El escritor Tácito, hablando acerca de una comunidad en las afueras de Damasco, habla de que ciertos leprosos sentían gozo cuando los niños y jóvenes de la ciudad les arrojaban piedras. Y ellos se ponían para que por lo menos la piedra les golpeara a ellos, y ellos agarraban la piedra y la besaban, porque era la forma de tener contacto con la comunidad. Increíble, ¿no? Ese era el tipo de enfermedad que era la lepra. Aún hoy en día, la lepra es terrible, pero hay cura. En este tiempo, la lepra era señal de muerte. Bien, este hombre, gracias a una esclava israelita, noten, esclava israelita. En una incursión siria, así como vino Nabucodonosor y se llevó a lo mejor de Israel, muy posiblemente algo parecido hizo el rey de Siria. Se lleva algo de Israel, y ese algo de Israel iba a ser usado en la mano del Señor. Una jovencita que posiblemente estaba diciendo, ¿dónde está mi Dios que no me cuida, no me protege? Y soy llevada ahora cautiva hacia Siria. Dios tenía planes especiales para esta jovencita. Él no lo sabía, pero Dios tenía planes. La esposa de Naamán se enteró de que había un profeta por medio de esta jovencita. Y entonces le habla a su esposo. Naamán obviamente sigue un curso de acciones que es muy comprensible para nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando nos queremos congraciar con alguien, buscamos la mejor forma posible o dar la mejor impresión, ¿verdad? Esto es lo que él hizo. Trató de usar todo el poder y la influencia que él tenía para facilitar su sanidad. Y entonces hizo que el rey de Siria le escribió una carta al rey de Israel que exigía que Naamán fuese curado. A nosotros nos choca eso, pero en el contexto de los sirios, el rey era soberano. Es más, en el contexto romano, el rey era Dios. Y entonces, en ese sentido, el rey podía dictar o dictaminar lo que las personas debían hacer. Y el que no lo hacía era reo de muerte. ¿Se acuerdan cuando Pedro es liberado milagrosamente de la cárcel? Se nos dice que Herodes, después de investigar o de indagar con la guardia, ¿qué pasó con la guardia? Los de la guardia pagaron con su vida, porque el rey tenía suma autoridad. Y es eso lo que está haciendo aquí el rey de Siria, tratando de
no solamente amedrentar, sino de ordenar al rey de Israel que esta sanidad sea posible. No sé si alguna vez nosotros hemos hecho eso con el Señor. Tratar de ordenarle al Señor que haga algo a nuestro favor. Cuidado con ese tipo de acciones, querido. No podemos nosotros ordenarle nada al Señor. Él es el soberano. Él es el que dicta. Él es el que ordena nuestros planes y lo que viene a nuestra vida. Hay que ver detrás de cada circunstancia que Dios está obrando. Cuán difíciles, cuán oscuras sean las situaciones. Job es un ejemplo de ello, ¿verdad? Calamidades, hurtos, robos, pérdida de toda su familia, pérdida de su hogar, pérdida de su salud. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. No sé si yo podría decir lo mismo. Pero esa es la reacción que Dios espera de cada uno de nosotros. Bien, este hombre también vino con incentivos materiales, ¿verdad? Trajo 10 talentos de plata. Para que tengan una idea, 10 talentos de plata es el equivalente a 3 burros cargados de plata. Esos son 10 talentos de plata. 3 burros cargados. No sé cuánta carga agarra un burro, pero aproximadamente 200 a 250 libras de plata cada burro. O sea, unas 750 libras de plata. 6,000 ciclos de oro. 6,000 ciclos, alrededor de 100 libras de oro. Y 10 mudas de ropa. Tal vez esto no nos sorprenda mucho. Pero la ropa, no había un Macy's en ese entonces. No había una tienda, Lady Lee o Dunsa. No. Había que ir a lo que hacía la ropa, pagarle y esperar hasta que se produjera la tela y luego tener la ropa. O sea, no era cualquiera también el que tenía ropas especiales. En este caso son ropas especiales. Vienen desde, obviamente, una persona en la posición de Naamán. Y luego llega, obviamente, ¿se acuerdan los reyes que venían de Oriente? ¿Cuál fue la primera parada que tuvieron cuando entraron a la tierra prometida? El Palacio Real, ¿verdad? ¿Dónde va a estar la persona más importante? En el Palacio Real. Y este hombre viene con esa intención, bueno, voy al Palacio Real. Naamán llega con una comitiva de asistentes, junto con algunas falsas expectativas. Supuso que sería recibido personalmente por el profeta, quien luego lo sanaría de una manera grandiosa y dramática, y por supuesto el profeta luego cobraría sus honorarios aceptando todos los regalos que había traído. Mucho del cristianismo hoy en día se basa en esto, en el comercio, en lo que la gente puede sacar para sí. Cuidado con negociar con la gracia de Dios. Cuidado con negociar con el poder de Dios. Dios no puede ser comprado, querido. Dios no puede ser utilizado para nuestros medios. Aquí vemos una escena gráfica de lo que haber sido Naamán, sumergirse en las aguas sucias del río Jordán. Según su declaración, dice, este río es nada comparado con los ríos de mi tierra. Muy cerca donde está Natanael, ahí en el sur de Argentina, en la cordillera de arriba, hay ríos cristalinos. Increíble la calidad de agua que Natanael toma todos los días, cuando está allá en la sierra. Impresionante, transparente, por el tipo de tierra donde nacen estos ríos. Hay una calidad de una arena, de la piedra pómex, o sea que no ensucia el agua. Por mucho que uno tome y juegue en el agua es transparente y cristalina. El río Jordán, por otro lado, era un río utilizado para riego en el pueblo de Israel en ese entonces. Y cuando se crecía, era muy parecido a un chocolate. No sé si acostumbran la chocolatada o el chocolate del Chocosula o algo así. Algo así era el agua del Jordán en ese entonces. No por nada. Naamán dijo, yo meterme en esto. No sé si alguna vez ustedes han dicho algo así de Lulúa, o del Chamelecón o de cualquier otro río por ahí.
un río que no invita a entrar en él. Y eso es lo que él estaba viendo. Dice, si es cuestión de bañarme, dice, hay mejores aguas en mi pueblo. Y aquí vemos algo de la comitiva, estos que venían obviamente con él, ¿verdad? Había sido humillante para Amán el descender a ese tipo de agua. Pero ¿sabe quién le había enviado a esa agua? El Señor. O sea que no importa cuán denigrante muchas veces nosotros miremos las situaciones, si Dios nos ha enviado, no dudemos en que Dios sabe lo que está haciendo. ¿El agua del Jordán tenía propiedades curativas? Absolutamente no. ¿El lodo del río Jordán tenía propiedades curativas? Absolutamente no. Es más, yo recuerdo una vez que mi mamá fue ahí al Mar Muerto, a Israel, y me trajo un cosito del lodo del Mar Muerto. Lo usan mucho para tema de cosméticos, supuestamente porque cura. Es lodo. El poder de la sanidad no está en ningún lodo, ni en ninguna agua, ni en ningún médico, sino en la mano de Dios. Nadie en lo absoluto mejora en una enfermedad si Dios no lo permite. Es Dios el único que está en control de nuestras vidas. Noten ahora el criado de Naamán. Él antes de meterse al río, le dice, ¿no habría hecho algo grande para curarte si Eliseo te lo hubiera pedido? Noten que es el criado de Naamán el que está usando sabiduría y razonamiento para hacer que su jefe obedezca. Hermanos, nosotros tenemos roces casi continuamente con personas. Un sabio consejo de parte del Señor puede cambiar una vida. Nunca despreciemos una oportunidad que el Señor pone frente a nosotros. ¿Quién era este criado? Ni siquiera lo sabemos. ¿De dónde venía? Ni siquiera lo sabemos. Pero sabía que había un Dios y que si su jefe, obedecía, Dios iba a obrar. Si nosotros creemos al Señor y somos conscientes de que Él nos está guiando, no dudemos de hacerlo. Entonces, Naamán se sumerge, sigue las instrucciones del profeta y fue sanado. Y algo importante que no aparece aquí en el relato, pero que obviamente es obvio, en el agua del Jordán deja atrás sus lepras y al salir de Jordán deja atrás las ropas de leproso. No sé si ustedes han visitado los hospitales. Una es la ropa que tiene el paciente y otra es la ropa de ese mismo paciente cuando sale ya del hospital. No usa la misma ropa que tenía mientras estaba en la cama. O sea, mientras estaba confinado a la enfermedad, esas son ropas de enfermedad. Ya una vez que sale o le dan de alta, es una ropa distinta. Independientemente, las ropas del leproso estaban contaminadas. ¿Se acuerdan? El Señor habla de que nosotros hemos sido revestidos. ¿De qué? Revestidos de Cristo, revestidos de su justicia, revestidos de su persona. O sea que nosotros continuamente debemos ponernos ese lenguaje, ese traje, esa actitud que hubo también en nuestro Señor. Bien, nada más regresa a la casa de Eliseo, dispuesto a pagar, a dejar absolutamente todo lo que él traía. Esta vez Eliseo sale para recibir a Naamán, pero se negó a aceptar ningún regalo. Él accedió a la solicitud de Naamán de llevarse algo de tierra israelita, sobre el cual este hombre, de ahora en adelante, adoraría al Dios de Israel en Siria. Yo me puedo imaginar a Naamán ahí mismo, casi a los pies de Eliseo, llenando un par de sacos de tierra para poder pisar esa tierra en su casa y en esa tierra venerar al Dios
de la tierra de Israel. No sé si cómo le llaman ustedes esto, pero yo le llamo eso conversión. El obedecer, el estar donde está la bendición de Dios, el estar donde Dios se ha manifestado. ¿Se acuerdan? Moisés en el monte. La voz del cielo le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado es tierra santa. La tierra no tenía virtudes. Era el que estaba en la tierra el que la hacía especial. Lo mismo está pasando aquí. ¿Quién estaba hablando? El enviado del Señor. Ahora miremos otro tipo de criado. Miren el criado de Eliseo. Increíble, ¿verdad? Vimos la reacción del criado de Naamán y ahora miren el criado de Eliseo. Muy fácil ver que Gehazi se equivocó al mentirle, no solamente a Naamán, luego mentirle a Eliseo y tomar bienes para sí con falsas pretensiones. Pero no había otra razón por la que Eliseo rechazó este regalo que le ofreció a Naamán. Absolutamente. Y el tema es que Dios no se compra ni se alquila. Él da buenos dones a los hombres sobre la base de la gracia, no de las obras. No era un favor permitir que Naamán pensara que de alguna manera había contribuido al generoso don de la sanidad de parte de Dios. Y esta lección, Gehazi no la pudo entender. Sus ojos se llenaron. Ver tanta plata, tanto oro, trajes nuevos. ¿Qué es aquello que llena tu vida, querido? ¿Qué es aquello que tú tienes puestos los ojos? ¿Qué es aquello que te ciega? Cuidado con la codicia. Cuidado con poner tus ojos en aquello que le roba la gloria de Dios. Si hay algo que muchas veces nosotros hacemos es esto. Pensar que Dios no nos está viendo. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Una sabia, alejada de Dios o creyente y ambicioso? Noten 1 Corintios 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está el Cristo escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Queridos, ¿es posible estar en la casa de un creyente y ser incrédulo? ¿Es posible estar en la casa de un incrédulo y ser creyente? ¿Es posible que tus hijos, tú siendo creyente, sean incrédulos? ¿Es posible que mis hijos, siendo yo creyente, ellos sean incrédulos? O sea, el lugar donde nosotros nos encontramos no nos hace santos delante de Dios. Es una relación personal la cual Dios anhela de cada uno de nosotros y la que espera de cada uno de nosotros. Este siervo de Naamán, temeroso de Dios. Este siervo de Eliseo no sabía lo que era el temor de Dios. ¿Qué tipo de persona tú eres? Quiera Dios que seas sabio y temeroso de Dios y alejado de lo que el mundo ofrece, alejado de lo que contamina la persona de Cristo, alejado de aquello que le roba la gloria de Cristo. Noten que lo necio muchas veces son palabritas que uno casi no usa, ¿verdad? Pero es mejor ser necio y creerle a Dios. Es mejor ser débil y creerle a Dios. Es mejor ser menospreciado y creerle a Dios que creernos la divina garza, creernos que lo sabemos todo.
Naamán te puede representar a ti, me puede representar a mí. Llegó con falsas expectativas. Regresó transformado por el poder de Dios, por el sabio consejo de su amigo. Estaba con una sentencia de muerte en su carne. Efesios 2 nos dice que todos nosotros estábamos en muerte, destinados a una condenación eterna. Pero Dios, pasando por alto nuestra enemistad con él, exactamente lo que era Naamán, era enemigo del pueblo de Israel. Y aparte de ser enemigo, era leproso, confinado a una muerte, pero muerte maligna. Todos nosotros estamos condenados a una eternidad sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero Dios pasó por alto nuestra ignorancia y abrió el evangelio y nos dijo, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay salvación, en Cristo hay poder. Y Él desea no solamente tratar con el COVID ahora, Él desea tratar con el pecado que te condena a una eternidad. El COVID te lleva a la tumba. El pecado te lleva al infierno. Cristo tiene poder no solamente de curar el COVID y de sanarte, sino de llevarte a su presencia eternamente y para siempre. No sabemos qué pasó después con Naamán. Pero no podemos imaginar, ¿verdad? Un testimonio de Dios en un lugar de inmundos. Y que posiblemente Dios lo usó para su gloria y honra. El resultado lo dejémoslo en la mano del Señor. Lo mismo sucede contigo. El Señor, queridos, te ha puesto en esta noche para que escuches su palabra. Si le conoces, ¿qué tan obediente tú eres a lo que Él te manda hacer? A lo que Él te dice. ¿Qué tan diligente eres con su palabra? ¿Anhelas leerla? ¿Anhelas compartirla? ¿Anhelas invitar a otros para que también escuchen? Debe ser el anhelo natural en nosotros. Recibimos por gracia, darlo por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Nadie en lo absoluto va a llegar al cielo y decir, Señor, gracias por considerar mis obras. Es la obra de Cristo, la única que garantiza nuestra entrada al cielo. Él, Señor, pagó lo que nosotros jamás podíamos haber pagado. Y por su obra podemos entrar confiados ahora, sabiendo que Él está atento no solamente a nuestras necesidades y nuestras súplicas, sino también para aceptar nuestras acciones de gracias. ¿Cómo somos desagradecidos, verdad? ¿Qué tiempo toma en nuestra vida de oración el agradecerle a Dios? Tengo por aquí un par de listas de peticiones. Nos encanta pedir, ¿verdad? Nada más, miren, estaba ahora sensible y quería congraciarse con el Señor. Congraciarse con su siervo y congraciarse con el Señor. Ese es un corazón transformado. ¿Cómo está tu corazón, querido hermano, querida hermana, querido amigo que escucha hoy? ¿Está el Señor tocando tu corazón? Este es tu momento con Él. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Dile, Señor, gracias por permitir que la palabra de Dios sea escuchada. Y en estos momentos, así como Naamán, que estaba destinado a una muerte dolorosa y a una condenación eterna, fue alcanzado por tu gracia. También, oh Señor, me reconozco pecador delante de ti. Perdóname y sálvame, sáname a través de tu Espíritu y hazme partícipe
ahora y en una eternidad de tu gloria, para el bienestar de no solamente mi alma, sino también del cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús te lo pedí y te damos las gracias. Amén. Señor les bendiga.